Muchas gracias por darnos este espacio para Colombia One. Y vemos que los últimos sondeos de opinión muestran que tres candidatos se están perfilando como favoritos en las encuestas. Esos serían Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Yo te pregunto desde tu lectura política, ¿qué caracteriza a cada uno de estos candidatos y qué dinámicas explican además su posicionamiento en las encuestas actuales? Pues Natalia, definitivamente uno revisando las primeras encuestas, pues uno encuentra unos datos muy interesantes. El primero, por ejemplo, que tiene que ver con Sergio Fajardo, pues uno mira, por ejemplo, que el centro tendría la posibilidad de incluso, si estuviera un poco más organizado y estructurado, de incluso poner presidente, porque tienen casi un 45%. Pero a pesar de que Sergio Fajardo aparece, digámoslo, como liderando en este segmento político, llama la atención la división al interior. Creo yo que la gente lo que se estaría inclinando en este particular sería mirar experiencia, menos polarización y de pronto también una apuesta de trayectoria política que pueda permitirnos un poco saber a qué atenernos con este primer candidato. Con el candidato del pacto histórico llama muchísimo la atención que se hizo una consulta popular. Iván Cepeda logra una votación, digámoslo, importante, pero hay que anotar varias cosas. La primera, que venimos de una instrumentalización de la justicia con fines electorales, porque una de las banderas que defiende en estos momentos Iván Cepeda fue que en primera instancia en un proceso judicial logró una condena contra el expresidente Uribe, condena que por demás ya no está en firme porque la segunda instancia logró de alguna manera librarlo de esa responsabilidad judicial. Pero Iván Cepeda recoge unas banderas de el petrismo, que de alguna manera bajo el populismo, bajo la promesa de continuidad del proyecto político, pues empieza a ser como el candidato que empieza a liderar en esa contienda, quitando a Daniel Quintero que por demás hacía mucho ruido en ese proyecto político y que creíamos que podía, si no ganarle, por lo menos hacerle un contrapeso importante a Iván Cepeda. Y por el otro lado, pues tenemos un Abelardo de la Espriella que, a diferencia del centro, parece que sí está logrando la unidad de este segmento político, logrando un apoyo muy importante, lo que nosotros vimos recientemente cuando logra llenar este escenario como el Movistar Arena, cuando logra recaudar apoyo de unos sectores políticos de derecha, incluso de centro derecha, pues uno empieza a ver que el discurso que él está adelantando, pues le está dando una fuerza política importante y hoy por hoy ellos están por encima de candidatos que nosotros creíamos que iban a tener mayor fuerza o mayor desarrollo porque iniciaron tempranamente su campaña. Estoy hablando de Vicky Dávila, estoy hablando también de una Claudia López, de políticos que venían anticipadamente haciendo campaña, pero hoy tenemos en estos momentos un gráfico y ese gráfico es bien interesante porque nos permite ver cómo está el país en estos momentos, o con una inclinación a una derecha muy fuerte que es Abelardo de la Espriella, con una izquierda radical que es Iván Cepeda y con un Sergio Fajardo que es centro, pero es un centro que puede ser predecible. Juan, pues justamente a mí me genera mucha curiosidad y yo creo que a varios de los votantes en Colombia de cómo una figura como Abelardo de la Espriella no solo surge de la manera que ha surgido, ese punto de inflexión del Movistar Arena sin duda nos genera mucho para interpretar de cómo un candidato que viene de un perfil completamente apolítico, por así decirlo, y fuera de lo tradicional a lo que estamos acostumbrados, ha tenido tanta acogida. ¿Cómo podemos explicar eso teniendo en cuenta el momento social y también emocional, por supuesto, que está viviendo hoy en la coyuntura de Colombia, en el electorado colombiano? Porque volvemos como a repetir la historia con candidatos que se perfilan por fuera de la política, ¿no? De que la gente está cansada del status quo, de que está cansada de las mismas narrativas, de las mismas promesas incumplidas de gobierno, y viene un candidato nuevo y tiene semejante acogida que a veces cuesta trabajo explicarlo. Definitivamente, yo creo que aquí lo que nosotros estamos viendo es una clara expresión de que la gente se empieza a cansar del político tradicional, de las prácticas tradicionales y sobre todo que empiezan a relacionar con algo que me llama mucho la atención de Abelardo de la Espriella,
y es que es un abogado, pero adicional de ser un abogado es un empresario exitoso, alguien que ha creado empresa, que ha creado riqueza, que ha creado miles de empleos. Entonces siento que la gente también está volcándose por una apuesta que muestre una gerencia. Creo que la gente ya está abandonando un poco el tema del político tradicional que solo habla en plaza pública y quieren una persona que sepa ejecutar, que sepa administrar recursos, que sea una persona que la puedan asociar con el éxito y que muy seguramente pueda tomar decisiones para reactivar la economía del país, para seguir generando empleo y para hacer todas estas dinámicas gerenciales que creo que van a marcar la diferencia. Entonces aquí es donde nosotros vemos a Abelardo de la Espriella, una persona que por demás en una entrevista en televisión me llamó mucho la atención una respuesta que utilizó cuando dijo que él no necesitaba absolutamente nada del sector público, es decir, no buscaba lucro, todo lo contrario, él viene a hacer un servicio social, un servicio público, que es muy diferente a lucrarse el sector público, porque él mismo lo dijo, soy una persona exitosa, tengo otras fuentes de ingreso, pero quiero una construcción de país, una construcción de patria y quiero reactivar y recuperar unos elementos de unas sendas, de unos proyectos políticos que venían andando muy bien en el pasado. Entonces creo que eso hace que la gente empiece a buscar más una gerencia, una alta gerencia, que un político tradicional que con base en discursos, populismo y a falta de ejecución, pues de pronto nos pueda tener como en momentos como los que estamos viviendo hoy en día. Claro, yo te pregunto, Juan, a tu juicio, digamos, ¿cómo también incide la gestión del presidente Gustavo Petro en la configuración, digamos, de este nuevo escenario electoral? ¿Y hasta qué punto sus resultados o también las mismas controversias en las que se ha visto salpicado al presidente Gustavo Petro están, digamos, influyendo en las preferencias de los votantes colombianos? Pues esa pregunta es muy interesante porque nosotros tenemos dos diagnósticos que nos permiten medir, digámoslo, con mayor exactitud el desempeño de la actual administración del presidente Petro. Y el primero fue las elecciones regionales, donde el presidente Petro pierde o su proyecto político pierde las principales ciudades del país y ahí empieza a tener unos problemas de gobernanza territorial. Recientemente se llevan a cabo las elecciones de los consejos municipales de juventud y también llamó la atención que los jóvenes que hacen parte de ese proyecto político del pacto histórico ocuparon los últimos lugares y tuvieron una baja representatividad. Y eso nos lleva a tener la lectura de que al presidente le está costando sus errores políticos, sus problemas a nivel de manejo de relaciones internacionales, su falta de ejecución, los problemas de corrupción y la falta de esa promesa de valor del cambio que era hacer las cosas de mejor manera y resultaron haciéndolo de la peor manera posible. Eso desgasta la imagen del presidente, desgasta al gobierno nacional y lo estamos viendo ahorita no solo con estos resultados regionales y municipales, sino también con estos sondeos y estas encuestas donde empezamos a ver que se perfilan nuevos proyectos políticos como el de Abelardo de la Espriella, que es el resultado del inconformismo, de todos los errores que ha cometido el presidente Petro y de todos los problemas que ha tenido su proyecto político, y la gente está cansada y ahora quiere inclinarse al otro lado de la balanza, donde quieren buscar experiencia, sensatez, donde sepan a qué atenerse, donde sepan que se va a proteger la propiedad privada del sector privado, la empresa, y donde la gente tienda a una tranquilidad y una estabilidad institucional. Entonces, claro que sí, afecta los errores del presidente, su discurso incendiario y sus malas prácticas que le han hecho mucho daño al país y a las instituciones, y crean nuevos liderazgos, o a partir de ahí surgen nuevos liderazgos como Abelardo de la Espriella, que puede ser un fenómeno muy parecido incluso al que nosotros vimos en los Estados Unidos con un Donald Trump, ¿cierto? Que la gente lo asoció mucho con un empresario exitoso, alguien que sabe crear riqueza y que le da bienestar al país. Creería yo que puede ser un fenómeno político por lo menos parecido. Y yo te pregunto, Juan, también desde tu experiencia como consultor político, justamente qué le preocupa hoy por hoy al colombiano promedio y qué busca en esos nuevos liderazgos para el 2026. Definitivamente lo que nosotros hemos percibido es que la gente lo que quiere es poder satisfacer sus necesidades básicas inmediatas. La gente quiere empleo, la gente quiere tener poder adquisitivo, la gente quiere seguridad, la gente quiere infraestructura, la gente quiere vivir tranquila, la gente no quiere estar polarizada y sobre todo quieren tener dirigentes políticos
que les permitan tener algún grado de certeza, que haya transparencia y que no estén convulsionando el escenario donde todos nos estamos moviendo. Entonces, producto de ese desgaste es que la gente lo que está buscando ahorita es una persona con experiencia, una persona que sepa gerenciar, que tome decisiones y sobre todo que ya no esté basado en ideologías políticas, sino que tome las decisiones pensando en país, en los intereses nacionales, incluso en los escenarios internacionales, pero que se abandone un poco el tema de estas ideologías políticas que nos abandonan del tecnicismo, que nos abandonan de las decisiones basadas en argumentos, en datos y que nos ha llevado a un apasionamiento que nos ha traído dificultades en el manejo de las relaciones internacionales, en el manejo incluso de las relaciones con líderes locales y que ha ayudado de alguna manera a deteriorar esa imagen y reputación institucional que habíamos recuperado en gobiernos anteriores. La gente lo que quiere es poder salir tranquila a las calles, poder comprar, poder tener trabajo, poder tener educación, pero todo eso la gente empieza a ser consciente de que lo consigue única y exclusivamente con libertad de empresa, con libertad de mercado, con decisiones técnicas, con alta gerencia y no con políticos que lamentablemente incluso se han solidarizado con dictaduras, rompiendo unas tradiciones democráticas, republicanas e institucionales que ha tenido Colombia. Juan, pues ya para terminar, hemos tenido sin duda para este 2026 un panorama de candidatos bastante, un abanico bastante amplio. Em, Sobre esas posibles alianzas que ya se pueden ir anticipando, ¿cómo las ves tú? ¿Cómo ves, por ejemplo, el Centro Democrático tras la pérdida de Miguel Uribe Turbay y la llegada de su padre? ¿Qué papel, digamos, juega en la cohesión o fragmentación del uribismo actual? Yo creería que el Centro Democrático tiene unos retos bien interesantes. El primero, definitivamente hay que fortalecer esas bases que ellos tienen. Creería yo que todo pareciera apuntar que como se va a elegir su candidato a través de estas encuestas que ellos han ido formalizando, que nos han ido dando a conocer, pareciera que el liderazgo de Miguel Uribe Padre lo llevaría de pronto muy posiblemente a representar o a liderar las banderas del Centro Democrático. Yo creo que la apuesta será a futuro, que ese proyecto que defiende el partido del expresidente Uribe busque una alianza, así que muy seguramente haya una gran consulta nacional en el mes de marzo, donde las fuerzas políticas de centro y centro derecha y de la derecha, pues de alguna manera logren consolidar un candidato muy fuerte. Y si hoy fueran las elecciones, pareciera ser que todos tendrían que aterrizar de alguna manera en la campaña de Abelardo de la Espriella, que ha logrado ser muy hábil para conquistar ese voto, pero también para conquistar el voto de la centroderecha, el voto del centro y el voto de los indecisos, que me parece que va a ser clave en esta elección, donde vemos incluso sectores que habían acompañado al gobierno nacional, que están decepcionados, que están desilusionados, y eso va a ser un caudal importante. Proyecto del Centro Democrático, tener un candidato como Miguel Uribe, pero creería yo que pensándolo en aterrizar a una gran campaña donde un candidato reúna muchas más fuerzas políticas en torno a este proyecto. Bueno, Juan, pues muchísimas gracias nuevamente por dedicarnos este espacio. Natalia, el gusto siempre será para mí, para toda tu audiencia. Un fuerte saludo y esperamos pues vernos en una próxima oportunidad.